Bienvenidos al curso de Ecología General. En esta ocasión analizaremos la cuenca hidrográfica del río Maipo, donde nos centraremos en las características de los ecosistemas presentes dentro de esta cuenca. Asimismo, se explicará cómo el ciclo hidrológico contribuye al desarrollo de la flora y fauna, junto con la importancia que tiene la cuenca para la sociedad. Para complementar este análisis, se llevaron a cabo dos salidas a terreno. La primera en el Santuario de la Naturaleza Lagial y la segunda en la desembocadura del río Maipo, donde observamos distintos tipos de biomas y la correlación del ciclo hidrológico entre ambos lugares. Además, el estudio se enfocó en dos indicadores biológicos clave, la avifauna y el plancton. Mediante un muestreo dirigido, se logró identificar una amplia diversidad de aves y microorganismos acuáticos, permitiendo obtener información relevante sobre el estado ecológico y la importancia de estos ecosistemas para la conservación de la biodiversidad. Oye, ¿y tú qué sabes sobre los factores abióticos? Para comprender el funcionamiento de los ecosistemas presentes en la cuenca del río Maipo, es fundamental analizar sus características abióticas, particularmente la geomorfología, ya que esta determina la estructura física del paisaje y condiciona gran parte de los procesos ecológicos que ocurren en la cuenca. La Reserva Nacional Lagial, ubicada en el sector de precordillera, predominan pendientes pronunciadas y cursos de agua asociadas a zonas de eritrón. Estos sectores se caracterizan por presentar corrientes rápidas, alta turbulencia y una elevada oxigenación del agua. Además, la pendiente favorece el transporte de sedimentos y la erosión del relieve, generando cauces con abundancia de rocas y sustratos gruesos. Adicionalmente, las diferencias de exposición solar entre las laderas también producen variaciones en temperatura, humedad e infiltración del agua, originando distintos microclimas dentro de la reserva. A medida que el río avanza hacia sectores de menor pendiente, la dinámica fluvial cambia progresivamente, la velocidad del agua disminuye, aumenta la deposición de sedimentos y el cauce se vuelve más amplio. Sin embargo, estos procesos naturales también se ven influenciados por el cambio de uso de suelo presentes en gran parte de la cuenca. El cambio de uso de suelo ocurre cuando ecosistemas naturales como bosques y matorrales nativos son reemplazados por actividades agrícolas, urbanas o industriales. Esta formación modifica las propiedades físicas del terreno, reduce la cobertura vegetal y altera procesos como la infiltración de agua, la retención de humedad y el control de la erosión. Como consecuencia, aumenta la escorrentía superficial, se traspasan más sedimentos hacia los cursos de agua y se modifica la dinámica hidrológica natural de la cuenca. Estas alteraciones se vuelven especialmente evidentes en los tramos bajos del río Maipo, donde la actividad humana se ha transformado en gran parte del paisaje antes de que el río alcance su desembocadura. Finalmente, en la desembocadura del río Maipo predominan condiciones propias de un humedal costero y sistema estuario. La baja pendiente favorece la acumulación de sedimentos finos y la formación de extensas zonas inundables. Además, la interacción entre el agua dulce proveniente del río y el agua salada del océano generan variaciones de salinidad que influyen en las características fisioquímicas del ecosistema. Estas condiciones, junto con la disponibilidad permanente de agua y nutrientes, convierten a la desembocadura en un ambiente altamente dinámico y fundamental para el funcionamiento ecológico de la cuenca. Durante las salidas a terreno realizadas en la Reserva Nacional El Lagial y la desembocadura del río Maipo, fue posible observar cómo las diferencias entre las condiciones ambientales generaron comunidades biológicas completamente distintas a lo largo de la cuenca. En la Reserva Nacional El Lagial, la flora está denominada por el bosque xerófilo y sectores del bosque hidrófilo, ecosistemas caracterizados de la zona mediterránea en Chile. Entre las especies más representativas se encontraron el boldo, el litre, el espino, quisco y coyihuay. Además de estas especies asociadas al ambiente más húmedos como el peumo, el lingüe y el maqui. Estas especies representan diversas adaptaciones que les permiten enfrentar las condiciones de sequía propias del clima mediterráneo, como hojas coriáceas, espinos o sistemas radiculares profundos. La fauna observada en el Lagial corresponde principalmente a especies terrestres asociadas a ambientes de precordillera y bosque nativo. Durante la salida se registró la presencia de aves como la turca, el chercán negro y perdices del género Nodoprocta. También se mencionó la presencia de reptiles pertenecientes al género Liolaemus y mamíferos protegidos como el gato colocolo, la huiña y el puma. Además, en los sectores cercanos a cursos de agua se observaron pancoras del género Aegla y marcoinvertebrados bentónicos.
organismos utilizados como indicadores de buena calidad del agua. Por otro lado, en la desembocadura del río Maipo se observó una comunidad biológica muy diferente, determinada por condiciones propias de un humedal costero. La vegetación registrada estuvo compuesta principalmente por doca, arbusto del género Baccharis y especies del género Ambrosia, adaptadas a los suelos arenosos, la influencia marina y las variaciones de humedad características del sector. En el ambiente acuático se identificó la presencia de plancton, componente fundamental de las cadenas tróficas del humedal. Este se divide en fitoplancton, compuesto por microalgas fotosintéticas como las diatomeas, y el zooplancton, integrados por organismos heterotróficos como copépodos, larvas de peces y pequeños crustáceos. La abundancia de estos organismos constituye la base alimenticia de numerosos vertebrados e invertebrados presentes en el ecosistema. La fauna observada en la desembocadura destacó por su alta diversidad y abundancia de aves. Entre las especies registradas se encontraron la gaviota cahuil, la gaviota dominicana, el rayador, el pilpilén común, el zarapito común, la golondrina chilena, el pato real, el cisne coscoroba, el yeco, la garza chilena, la guala, el pelícano peruano y el piquero de Humboldt. La presencia de esta gran diversidad de aves demuestra la importancia ecológica del humedal como sitio de alimentación, refugio y descanso para especies residentes y migratorias. En particular, aves como el zarapito común utilizan la desembocadura como parte de sus rutas migratorias a lo largo del Pacífico, lo que convierte este ecosistema en un área clave para la conservación de la biodiversidad de la cuenca del río Maipo. De esta manera, ambas salidas permitieron comprender cómo la flora y la fauna cambian a lo largo de la cuenca en respuesta a las condiciones ambientales. Mientras el ajial representa ecosistemas terrestres mediterráneos dominados por bosques nativos y fauna de precordillera, la desembocadura del río Maipo alberga un ecosistema de humedal costero caracterizado por una elevada productividad biológica y una gran diversidad de aves acuáticas y migratorias. Las observaciones realizadas en la Reserva Nacional El Ajial y la desembocadura del río Maipo permitieron comprender cómo los distintos niveles de organización ecológica responden a las condiciones ambientales presentes en cada ecosistema. A nivel de individuo, cada organismo presenta características que le permiten sobrevivir en su entorno. Por ejemplo, en el ajial, el litre posee hojas coriáceas que reducen la pérdida de agua durante los periodos de sequía. En la desembocadura del río Maipo, el rayador presenta un pico especializado que le permite capturar peces en aguas poco profundas, aprovechando efectivamente los recursos disponibles de humedad. A nivel de especie, las adaptaciones se observan en el conjunto de individuos que componen características similares. El quisco, presente en el ajial, almacena un agua en sus tejidos para resistir largos periodos de escasez hídrica. Por otra parte, especies de desembocadura como la gaviota cahuil poseen una gran capacidad de desplazamiento y de adaptación a ambientes costeros, permitiéndoles aprovechar distintos recursos alimentarios. A nivel de población de individuos de una misma especie, interactúan y aumentan su probabilidad de supervivencia. En el ajial, las poblaciones de espino contribuyen a la estabilidad en los suelos y reducir la erosión de sectores de pendiente pronunciado. En la desembocadura, las grandes concentraciones de gaviotas y rayadores facilitan la detección de alimentos y la protección frente a posibles depredadores. A nivel de comunidad, diferentes poblaciones interactúan entre sí formando redes ecológicas. En el ajial, especies vegetales como volvos, litres, espinos, quiscos conviven con aves, reptiles y mamíferos, estableciendo relaciones de competencia, flujo y alimentación. En la desembocadura, las comunidades están compuestas por vegetación halófila, fitoplancton, zooplancton, peces invertebrados y aves acuáticas, formando complejas cadenas tróficas que permiten el funcionamiento del humedal. A nivel de ecosistema, la supervivencia depende de la interacción entre los factores bióticos y abióticos. En el ajial, la baja disponibilidad de agua, las altas temperaturas estivales y las pendientes pronunciadas favorecen la presencia de especies adaptadas a la sequía y a los procesos erosivos. En contraste, la desembocadura del río Maipo presenta factores ambientales distintos, como la influencia marina, la variación de salinidad, la acumulación de nutrientes y la disponibilidad permanente de agua, condiciones que favorecen una elevada productividad biológica y una gran diversidad de aves acuáticas y migratorias. Los factores ambientales son determinantes para la supervivencia de los organismos. En el ajial, las especies deben adaptarse principalmente a la escasez de agua, la radiación solar y los suelos rocosos. En la desembocadura, las adaptaciones están relacionadas con la tolerancia a cambios de salinidad, la presencia de suelos inundables, la dinámica de mareas
y la disponibilidad de recursos acuáticos. Gracias a estas adaptaciones, los organismos pueden sobrevivir, reproducirse y mantener el equilibrio ecológico de ambos ecosistemas. En el humedal hicimos un muestreo de biota acuática de plancton, que son los microorganismos en la superficie, a través del método de arrastre con una red plancton. Muestramos en total 10 arrastres horizontales con el concepto de réplica, introduciéndonos 1 o 2 metros al humedal y caminando contra corriente 1 metro. La abundancia y la riqueza de los microorganismos lo tenemos que obtener a través de un microscopio. En este gráfico observamos la curva rango abundancia de la comunidad de aves del río Maipo que hicimos a través de un estudio de muestreos con el método de observación. La curva nos indica que hay poca equitatividad en cómo se distribuyen las especies. La curva baja rápidamente y se estabiliza en una cola larga. Esto nos indica que la comunidad está dominada por unas pocas especies como la gaviota cahuil, seguido de la gaviota dominicana, y además estas especies dominan el espacio y el recurso del ecosistema. La curva rango abundancia de la comunidad de plantas muestreadas en la playa a través del método de estudio de parcelas, contando un número de individuos por especie dentro de cada parcela de un total de 5 parcelas, obteniendo un promedio de cada parcela. La curva nos muestra que hay poca equitatividad, siendo la especie dominante la Baccharis. La curva cae rápidamente hacia la especie Doca. La especie Baccharis es la dominante mayoritariamente del espacio y de los recursos del ecosistema. Para concluir, hay que señalar que la desembocadura del río Maipo es un área ecológica crucial dentro de la cuenca, ya que proporciona una amplia gama de servicios ecosistémicos. Pero, ¿qué son? Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la naturaleza nos otorga a los seres humanos y se clasifican en 4 categorías. Servicios de provisión, que corresponden a beneficios materiales que utilizamos directamente para nuestra supervivencia. Servicios de regulación, que son procesos esenciales que realiza la naturaleza para mantener el equilibrio del ecosistema y evitar su colapso. Y servicios culturales, que corresponden a beneficios no materiales que contribuyen al desarrollo cognitivo y que forman parte fundamental de nuestra identidad, historia y creatividad. Finalmente, se encuentran los servicios de soportes, los cuales nos benefician de forma directa a los seres humanos, pero cumplen una función fundamental al mantener las condiciones ecológicas necesarias para la vida. Estos servicios sustentan tanto a la vida silvestre como a las poblaciones humanas. En la desembocadura del río Maipo, el humedal actúa como un regulador natural que conecta los ambientes terrestres y acuáticos, favoreciendo procesos ecológicos esenciales como el ciclo de nutrientes, formación de hábitats y el mantenimiento de la biodiversidad, contribuyendo así a la estabilidad del ecosistema.